Podcasts oficial Club Negocios Unidos de Tlaxcala, patrocinador oficial Impulso Digital MX. Las opiniones vertidas en este espacio son exclusivamente responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la producción. Yo siempre he dicho que a una persona, tan solo a una nada más, que le llegue un poema y se siente identificado, es cuando vale la pena escribirlo, ¿no? Eso es lo que yo quiero resaltar en el libro, lo que trato de resaltar, de que lo cotidiano puede ser fantástico, ¿no? Ven la vida de otra manera, no ven aceleradamente. En el mundial se viene una oleada de descomposición social, en el sentido de que se quiere, yo sí lo veo, se quiere desintegrar a la familia, ¿no? Tomando otros libros, recuerdo uno mucho que vamos a decir, me fue el punto de partida, ¿no? Claro. Uno de Luis Espota, es un escritor, por cierto, poco valorado, un buen escritor, y un libro que leí de él que se llama Las Grandes Aguas, pero realmente es lo que en la persona me ha marcado, ¿no? Esta parte de la niñez, el ambiente donde viví. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Club Negocios Unidos de Tlaxcala, donde convergen empresarios, líderes de opinión popular, emprendedores, así como profesionistas que vienen y comparten con nosotros lo más importante, que es la historia detrás del éxito. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial, una figura que se ha desarrollado en ciencias políticas, administración pública y licenciatura y posgrado en Derecho. Este personaje además es escritor académico y analista social. Hoy tenemos el orgullo y el gran honor de contar con la presencia de nuestro querido amigo, el licenciado Marco Antonio Alvarado González. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en el programa, en el podcast y perseverante. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Como bien saben, la entrevista se va a dividir en 3 fases. Bien. Donde vamos a adentrarnos un poquito en la historia detrás de tu nuevo libro. Perfecto. También nos vamos a adentrar entre anécdotas e historias en la segunda fase. Y en la tercera fase, los consejos de oro, donde a través de tu expertise nos vas a poder compartir un poquito a todos los que estamos aquí muy emocionados de tenerte. Muchísimas gracias. Claro, perfecto. Adelante. Muy amable. Vamos a comenzar. Entonces vamos a empezar con la parte número 1, la historia detrás del libro, donde queremos explorar el origen humano, emocional, intelectual de tu obra literaria. Bien. Y sobre todo el proceso que te llevó a consolidarte como un autor. Bien. Entonces vamos a ver la primera pregunta. ¿En qué momento descubres que la escritura no solo sería una expresión personal, sino una forma de comprender y explicar la realidad? Bien, Alan, sí, es algo muy interesante. Fíjate que yo me empiezo a dar cuenta que tengo esta inquietud de escribir desde más o menos la secundaria. Tú sabes que la adolescencia es una etapa donde se te llenan muchos sentimientos. Así empecé con unos renglones, pero con el tiempo fíjate que me di cuenta que la poesía sirve también para hablar de muchos otros temas como los que a veces no queremos hablar, como puede ser, por ejemplo, el desamor, la muerte, que es muy difícil hablar de la muerte, y desde luego las cosas supremas como son las cosas de Dios. También fíjate que la poesía, ya con la experiencia profesional, me dio una visión que también ha servido desde luego para manifestarte, para levantar la voz contra injusticias, para manifestar el descontento social, ¿no? De ello tenemos ejemplos muy claros, como en Chile, por ejemplo, Pablo Neruda, Claro. quien estuvo en contra de la dictadura de Pinochet, los poetas García Lorca, Miguel Hernández, contra la Guerra Civil Española, por ejemplo, ¿no? Son poetas fundamentales en la literatura, que también levantaron la voz y se manifestaron en contra en ese momento de lo que no estaba bien, las injusticias sociales. Por supuesto. Así es. Ok, muchísimas gracias. Y precisamente eso nos lleva a la pregunta número 2, Sí. que es: ¿qué experiencia de tu vida se convierte en la arcilla que le dio forma a tus primeros textos? Sí, fíjate que ese término de arcilla me gusta mucho. De hecho, lo ocupé lo dije en la presentación de mi libro, que yo comparo mucho al literato con un alfarero, por ejemplo, ¿no? El alfarero tiene enfrente en sí una masa de barro amorfa
que tiene que ir modelando, ¿no? Que tiene que ir haciendo una forma, un florero, una vasija hermosa, ¿no? Lo mismo pasa con el poeta. El poeta tiene frente, o el escritor tiene frente así, pues un cúmulo de palabras, tiene sentimientos, experiencias buenas, malas, vivencias, y que desde luego esto te va ayudando a, con el sentimiento y con lo que tú vas adquiriendo a través de la lectura, a darle forma, precisamente una forma bonita, una forma que se convierte en un verso, por ejemplo, que se convierte en una estrofa, y da forma a un poema, a un cuento o algo más, también algo más grande, que es la novela, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, esa es la arcilla que tú bien ahorita señalas, y que bueno, esa es la función también de transmitir siempre un mensaje de conmover. Fíjate que esa es el objetivo del arte, ¿no? Sea la pintura, sea la música, sea la danza, el teatro, y en este caso la literatura es conmover. Yo siempre he dicho que a una persona, tan solo a una, nada más, que le llegue un poema y se siente identificado, es cuando vale la pena escribir. Totalmente. Así es. Esa es la función del artista, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahí están divididas Bellas Artes, ¿no? Que abarca también la literatura. Y ese es a lo que tú decías. La arcilla que tenemos como literatos, como escritores, es eso, darle forma a través de las palabras. Padrísimo, muchísimas gracias. Creo que eso surca de alguna manera también. Vamos a ir explorando la trayectoria, cómo fue que consolidaste, pero creo que eso que tú mencionas, precisamente, yo te sigo en tus redes sociales. Muchas gracias. Y de alguna manera sí vas transmitiendo y causando estas emociones. Sí. Conéctate con la experiencia de vida de no sabes quién, pero al final... Exactamente. Fíjate que he tenido experiencias muy agradables, que la verdad es que yo me he sorprendido desde que presentamos el libro, y a lo largo de algunas otras presentaciones. Al final del evento, de la presentación, se me han acercado personas, y algunas con lágrimas. Sabes que, mira, me conmovió este poema, me llegó, me transmitió y me desbloqueé, ¿no? Realmente eso, cuando me he dicho, sabes que me siento aliviado. Yo digo, pues valió la pena, ¿no? Porque efectivamente tocas el corazón de las personas. Alguien seguramente se sentirá identificado con algún poema. Totalmente. Inclusive también hay unos cuentos que también considero que tienen profundidad, y hablaremos más adelante. Pero, pues sí, es cuando dices, valió la pena escribir y seguir desde luego haciéndolo. Por supuesto. Muy bien. Vamos a explorar precisamente esa trascendencia que vas dejando huella en las personas que te seguimos. Y nos gustaría que nos contases en esta siguiente pregunta. Tu obra conecta con lo cotidiano y lo profundo, e incluso lo espiritual. ¿De dónde nace esa mirada, esa inspiración? Sí, eso es muy interesante. Fíjate que muchas veces, lamentablemente, con la vida la vivimos muy aceleradamente, y perdemos de vista los detalles más insignificantes. Por ejemplo, tú te puedes poner frente a un ventanal y observar cómo cae la lluvia, ¿no? Y lo hemos hecho cientos de veces, muchas veces, o un atardecer. Bueno, ese momento tiene su magia. Ese momento tiene su única magia en ese momento. No lo vas a volver a vivir. Y tú puedes ver cómo una gota resbala en el vidrio, cómo una hoja cae en la gota, cómo se compone el agua, la intensidad de la lluvia. Esa es la magia. Ese es lo cotidiano. De mero simple a lo grande, ¿no? Y bueno, detrás de ello desde luego hay un ser supremo que permite todo eso, ¿no? Primero tenemos vida, tenemos la vista, tenemos los sentidos, tenemos ese momento que la naturaleza fue creada por el ser superior. Entonces eso precisamente es ese momento, lo cotidiano con lo mágico, ¿no? Y atrás un ser divino que es Dios, es lo que permite todo esto, ¿no? Eso es lo que yo quiero resaltar en el libro, lo que trato de resaltar, de que lo cotidiano puede ser fantástico, ¿no? Ver la vida de otra manera, no verla aceleradamente, porque ya quien levanta el cielo para ver una nube, quien ya ve las estrellas, quien ve una flor, quien se detiene a ver una flor, ya casi nadie hace eso. Entonces, en una cena familiar, no, es sagrada, una comida de todos los días es sagrada. Entonces, esos momentos, rescatarlos
y que ojalá al lector también le sirva para hacer una pausa y decir, bueno, voy a vivirlo, pero con la intensidad que merece la vida. Totalmente, no Eso. solo sobrevivir, sino realmente vivir. Exactamente, Qué padrísimo. exactamente. Y me gustaría también, obviamente, que nos compartieses qué papel ha jugado tu formación en ciencias políticas y obviamente en derecho, en tu forma de narrar la realidad. Sí, fíjate que esta rama de las ciencias sociales, del derecho, de la ciencia política, pues sí me ha dado otra perspectiva también de las cosas, ¿no? Darme cuenta que hoy en día pues estamos viviendo una sociedad, yo la considero pues ya fría a veces, frívola, muy superficial, altamente materialista, y sobre todo en nuestro país estamos viendo una de las etapas lamentablemente más violentas que estamos experimentando. Entonces, en algunos poemas precisamente, hay una crónica, que está en el libro en donde hablo precisamente de eso. Digo, una crónica en un país determinado, ¿no? Sí. Obviamente estamos hablando de nuestro país, en donde pues se ven las injusticias, se ve en un estado lleno de corrupción, un estado lleno de desigualdades. Es una crítica constructiva, ¿no? Para que nosotros como ciudadanos en el papel que tenemos, como en tu caso ahorita, por ejemplo, en este medio, pues desde luego tienen un papel muy importante para difundir lo bueno, no todos son malas noticias. Entonces sí, esa perspectiva lo doy a conocer en esa crónica, en un cuento y en algunos poemas de dolor, algunos cuentos de que nunca más en un país, que habló de la guerra precisamente. Entonces sí, me ha dado esa perspectiva y esa crítica y sacarla a flote, pero no solo exponerla, sino tratar de que nosotros como padres, como hijos, como hermanos, hagamos nuestro granito de arena para hacer este mundo mejor. Totalmente. Eso es. Y que no solo se da en nuestro país. Yo creo Exactamente, es generalizado. que fíjate que me ponía a pensar, y de alguna manera es atemporal lo que tú compartes, porque a lo largo de la historia y en toda Latinoamérica yo creo que nos podemos ver identificados Exactamente. En esa parte. Exactamente. Sí, de hecho la cuestión de la descomposición social un poco, pues no es nada más de este país, ¿no? Creo que a nivel mundial se viene una oleada de descomposición social en el sentido de que se quiere, yo sí lo veo, se quiere desintegrar a la familia, ¿no? Que la familia es el núcleo más importante de la sociedad. Digo, si tú rompes una célula de determinado órgano, se empieza a descomponer todo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que, y respetando otras ideologías, debemos respetar y defender la familia sobre todo, ¿no? Creo que en la armonía, en la familia se da la armonía, en la familia se dan los valores, los principios, y pues de eso depende la sociedad, indudablemente. Qué profundo, mi querido Marco. Gracias. Conecto mucho contigo. Qué bueno. Estamos lamentablemente en estos tiempos en peligro de ser censurados. Exactamente. Cuando defendemos que la familia es la piedra angular de la sociedad. Totalmente de acuerdo, Dani, totalmente de acuerdo. Y tristemente, de alguna manera, nos afrontamos a la crítica popular, ¿no? En donde si tú ya externas lo que sientes, lo que piensas y defiendes, exactamente, de manera tal vez no agresiva, no, por defender. Exactamente, sí. Ya nos encontramos en peligro de que nos censuren, de que nos tachen de cerrados de mente. Exactamente. Imagínate, ahora la mayoría, o los que pensamos de esta manera, tenemos que aceptar lo de una minoría, ¿no? Eso es completamente absurdo, ¿no? A mí no se me hace algo, pues, honesto de parte de aquellos que quieren implementar sí o sí X o Y ideología. No. Hay cosas que son naturales y hay cosas que son antinaturales, ¿no? Entonces, y la familia es una de ellas, una cosa natural. Yo no me puedo sentir otra cosa que no soy biológicamente, ¿no? Y yo lo digo categóricamente, y qué bueno que me haces este espacio para hablarlo de esta manera tan natural, ¿no? No podemos ir contra la naturaleza. Puedes imaginarlo, está en tu imaginación, pero la realidad, pues es otra, ¿no? Así es, Ana, sí. Efectivamente, tienes toda la razón, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Marco. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que creo que también de alguna manera nos va a ayudar muchísimo a entender el contexto, ¿no? ¿Qué libro o texto consideras que marcó un antes y un después? Un después, hablando de tu trayectoria profesional como escritor. Ok.
Sí, fíjate que yo empecé a leer muy pequeño, bueno, ya joven, ¿no? Más joven. Quien me implementó él sin saberlo, pues fue mi padre, ¿no? En las vacaciones de por ahí de la secundaria me decía, "¿Sabes qué? Pues te vas a ir a alguna biblioteca", bueno, cuando empezaba, había bibliotecas abiertas antes. Te vas a X biblioteca y pues quiero que me hagas un resumen de esto y otro. Y yo, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Entonces, inconscientemente me metió esta inquietud de la lectura, ¿no? De la lectura de otras áreas, o que él es médico, un cardiólogo, y me empezó a meter esta parte un poquito de la ciencia, ¿no? Pero bueno, ya tomando otros libros, recuerdo uno mucho vamos a decir, me fue el punto de partida, ¿no? Claro. Uno de Luis Spota, es un escritor. Entonces fue muy interesante para mí, y de ahí, bueno, dije, bueno, pues me inquietó, ¿no? Antes había la impresión de las revistas esas de selecciones, y entonces me ponía yo ahí a ver las citas citables y etcétera, y de ahí empezó toda la inquietud. De ahí empezó toda esta parte de la literatura, de la escritura. Entonces, conforme tú vas leyendo, ¿no? Diferentes géneros, autores de otros países, pues también te va dando una formación, también te va marcando, y hay una influencia de X o Y escritor o poeta, y eso fue, ¿no? El punto de partida fue Luis Spota, el libro de las grandes aguas. Padre. Muy bien, pues vamos a dejar el link para que nuestra querida audiencia lo pueda ver. Vamos a pasar a la fase 2, donde queremos explorar historias, anécdotas y momentos claves que marcaron, en este caso, pues sí, la formación de un escritor. Bien. En donde queremos humanizar el camino profesional, en este caso, que nos expliques las experiencias reales, decisiones difíciles y momentos determinantes que marcaron un antes y un después. La primera pregunta sería, ¿existe alguna anécdota personal o profesional que haya cambiado por completo tu manera de escribir o de ver la vida? Ok, sí, bueno, una experiencia como tal no la hubo, Alan. Desde que yo viví una niñez bonita, yo viví en una casa antigua, en una casa de unos paredones grandes, altísimas, los techos con vigas, en una de las colonias de Puebla pues más antiguas, que se llama la Santa María, que está ahí por el Paseo Bravo, ahí donde está ahora el Museo de Ferrocarril. Pues es una colonia antigua. Todo eso me marcó: la casa, la vecindad donde estaba, el ambiente de las casas también, pues ya un poquito ya antiguas, como obviamente las primeras colonias. Pues atrás de un árbol, los gatos rodando. Eso me mantuvo latente en mi imaginación. Mi abuela, que una parte muy importante también, que estuvo por ahí siempre presente. Entonces, todo este ambiente, vamos a decirle, pues me fue alimentando. De hecho, hay un poema también ahí dedicado a mi abuela y a esta casa, precisamente, en donde eso fue, yo creo, que lo que me ha marcado para bien, para mantener viva y latente esta imaginación, ¿no? Todo ese ambiente de la casa, del árbol, la parvada a ciertas horas de la tarde, y los sonidos de los pájaros en la mañana. Todo esto es como una pequeña película, ¿no? Un cortometraje que lo ves y dices, ay, ¿no? Te revive muchas emociones. Es eso, no algo como tal en específico. La niñez que fue muy agradable. Y por supuesto, ¿no? Esos grandes tesoros que vemos como cotidiano, como algo insignificante, pero que marca la historia de un escritor como lo eres tú, mi querido Marco. Gracias, sí. Sí, fíjate que, por ejemplo, yo creo que todos los escritores, por ejemplo, Octavio Paz también hace hacia el jardín, creo que se llama el poema, en donde él también recuerda esta parte de su niñez, donde su abuelo pues fue revolucionario.
cómo narra los árboles. Entonces, yo creo que a todo escritor nos marca una parte de la niñez, ¿no? Sí, Claro, claro, la vivimos, o la juventud, algunas más revolucionarias por los tiempos, etcétera, ¿no? Pero indudablemente es lo que en lo personal me ha marcado, ¿no? Esta parte de la niñez, el ambiente donde viví. por supuesto. Y haciendo un pequeño paréntesis, Sí. creo que no es algo común. Ujú. No es algo común el tener la capacidad de captar la belleza de estas cosas, y no solo eso, captarla, porque tal vez hay gente que sí lo puede apreciar, pero tener la capacidad de transmitirlo Exactamente. y hacerte sentir como si estuvieras ahí. Exacto, sí, sí, efectivamente, eso lo vas desarrollando como te comentaba en su momento, con la lectura pues, de muchos libros, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta la literatura francesa, por ejemplo, ¿no? La inglesa, también los estadounidenses son muy buenos, ¿no? Entonces todo eso lo vas como que adquiriendo, ¿no? Desde los mexicanos, desde luego. Ahí tenemos el ejemplo de Juan Rulfo, que es, ¿verdad? Impresionante esa manera de escribir, que inclusive García Márquez se basó o leyó, ¿no? Y se sabía hasta de memoria todos los cuentos de Juan Rulfo, que también le despertó el recomendado de otros escritores uruguayos, etcétera, ¿no? Entonces sí, tenemos gran influencia de escritores mexicanos muy buenos, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, por ejemplo, también es muy bueno, que lo recomiendo también a tu público. Entonces, eso te va formando. Entonces, cuando tú ya lo tienes y ya lo sientes, ya sabes más o menos cómo transmitirlo. Claro, cada quien tiene un sello en particular. Hay que saberlo decir con el corazón, ¿no? Creo que lo más importante no es escribirlo desde el punto de vista intelectual, sí, también, pero desde el corazón, ¿no? Desde el fondo del alma, es lo que impacta al lector, ¿no? Es cuando se siente identificado. Y precisamente nos lleva a la siguiente pregunta, que es: ¿cuál ha sido uno de los momentos más complejos o vulnerables que te impulsó a crear desde un lugar más honesto? Ok, sí, fíjate que lo que comentamos hace un momento, esta deshumanización me ha llevado a hacer conciencia, y a través de la poesía, a través de los cuentos que se compone la obra, resaltar esta situación vulnerable que tenemos como personas ante el propio prójimo. Y yo estoy convencido, por ejemplo, si en el mundo leyéramos tan solo dos cosas, por ejemplo, los salmos y poesía, el mundo sería más sensible. Sí. De eso soy plenamente convencido, y es lo que quiero precisamente en esta obra, captar esa parte de la deshumanización y resaltar la parte hermosa que tiene el ser humano. Por supuesto, claro que sí, que al final no nacemos siendo malos, nos transformamos a veces precisamente por esa falta de amor, de empatía, de estos valores básicos que se están perdiendo en nuestra sociedad. Así es, efectivamente. Me gustaría que nos pudieras comentar qué ciudad, paisaje o experiencia ha dejado una huella permanente en tu narrativa. Claro, eso me gusta mucho, es muy interesante. A mí algo que me ha impresionado siempre, creo que desde pequeño y a la fecha, es el mar, ¿no? Y indudablemente esa majestuosidad que pone el mar es indescriptible, ¿no? No solo eso, sino te pone reflexivo y dices, bueno, ¿no? Te pone a hacer tantas y tantas preguntas. De hecho, en la portada, si me permite mostrarla, efectivamente es el fondo del mar y una mujer que también habla mucho del libro aquí, de la mujer también. Entonces fue una parte fundamental. El mar siempre ha sido y lo que me ha motivado. Hablo mucho del mar en el libro, por la portada, hablo de poemas, hay un poema dedicado al mar, y también cuentos se han desarrollado en el mar también. Okay. Entonces el mar ha sido una parte fundamental en la obra. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que también cuando estamos frente al mar, en la orilla, vemos la inmensidad y nos damos cuenta de
de los pequeños que Exactamente, sí, también muy buena reflexión. Sí, efectivamente es imponente, el mar es majestuoso, ¿no? Y también, desde luego, dice en una escritura de Job, ¿no? Hasta acá llegarás, ¿no? Y no pasa de ahí, ¿no? Ni una orden divina. Sí. Y ahí está el mar. Para deleite del ser humano. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar a esta pregunta que siento que de alguna manera va a conectar mucho con lo que nos dices. ¿Qué significa para ti escribir sobre la condición humana en una época tan acelerada y superficial? Sí, efectivamente, lo que hemos estado platicando, vivimos día a día, ¿no? Sin captar estos momentos hermosos que tiene la vida y desde luego captarlo en el libro y darnos cuenta de que lo simple o lo aparentemente simple pues es magnífico, ¿no? Entonces, esa línea delgada entre la realidad y la ficción que hay en el libro ha gustado porque precisamente, ¿no? Atrapa al lector y lo hace consciente de que cada momento tiene su maravilla. Por supuesto. Así es. Muchísimas gracias. Queremos recalcar que las redes sociales oficiales de nuestro querido Marco van a estar disponibles en la descripción para que no se lo pierdan. Como lo comentaba, yo sigo mucho las frases, las reflexiones que subes. Realmente les invitamos a que lo puedan seguir, a que no se lo puedan perder. Vamos a pasar a la fase 3, que son los consejos de oro. Bien. Queremos que hoy de una manera nos puedas ayudar a traducir la experiencia intelectual y creativa, a aterrizarlos hacia el aprendizaje y la aplicación de liderazgo para los negocios, para la vida en general, para los profesionistas. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué tan importante es la introspección para tomar mejores decisiones en los negocios y en la vida en general? Sí, es muy interesante. Desde luego, tenemos que conocernos a nosotros mismos, hacer una introspección perfecta es muy bueno, porque pues nos va a definir nuestros alcances, nuestras capacidades, pero también nuestras limitaciones, ¿no? También en lo personal, por ejemplo, cuando yo empezaba a escribir, me daba un poco de pena mostrarlo, ¿no? Un poco de temor, decir qué van a decir, qué van a pensar, ¿no? Se van a reír de lo que siento, de lo que estoy plasmando. Pero tenemos que, si una debilidad, por decirlo así, es el miedo o es el temor, bueno, hay que trabajar en eso. Es muy importante esta parte, conocernos, porque obviamente nadie nace sabiendo, como hace rato lo comentábamos, y trabajar en ello, ¿eh? Nada es imposible. Creo que todos los sueños son realizables, siempre y cuando sean también claros, sean concisos, sean alcanzables. Y bueno, yo siempre he tenido algo muy importante para todos aquellos que quieren emprender, que el sentido social es muy importante. No solo la fórmula es ganar, no, también hay que ceder, también nos debemos a alguien, ¿no? En el caso de un escritor se debe pues a los lectores, ¿no? Entonces, efectivamente, esa es la clave. El sentido social también es muy importante. Muchísimas gracias, mi querido Marco. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, sin antes mencionar que precisamente me gusta mucho eso, lo que tú comentas, que a veces nos da mucho miedo el que dirán. Exacto, sí. ¿No? Pero fíjate que me ponía a pensar en una reflexión de esta semana que escuchaba, que muchas veces las personas que se llegan a reír, a mofar, en este caso, por ejemplo, un artista, ¿no? O en este caso, un poeta, Bien. Generalmente va a ser personas que no tienen ese mismo nivel de sensibilidad. Claro. Un poeta, un escritor jamás va a criticar a alguien que comparta Sí, por supuesto, sí. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que esto es muy común en las redes, ¿no? Hay gente que pues esconde y yo he visto a veces, luego me pongo ahí los comentarios de otras cosas, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo puedes decir esto, no? Entonces no hay empatía. Hemos perdido parte de eso, de la deshumanización, empatía, ¿no? Lejos de apoyar, lejos de impulsar, creo que el papel que se hace ahí pues es denigrante y es muy penoso, ¿no? Es muy penoso porque efectivamente quien se esconde a través de eso, bueno, ¿qué calidad puede tener, no? Entonces, quien critica, pues ha de ser por algo, ¿no? Entonces, no, al contrario, creo que yo, por ejemplo, llego a ver a otro escritor, ¿no? Lo apoyamos, y si alguien se acerca a mí, oye, consejo, con todo gusto. Fuera de cámaras comentábamos que en la presentación del libro, pues se acercaron dos jovencitas, ¿no? Muy interesadas en la presentación,
Porque bueno, ellas están precisamente incursionando en la carrera familiar literaria, quieren escribir y desde luego pues son muy interesadas y en lo que podamos apoyarles, no solo a ellas, sino a quien también se acerque, lo vamos a hacer con mucho gusto. De eso se trata, de ser empáticos, de ayudarnos y de sacar nuestros proyectos a flote. Muchísimas gracias, mi querido Marco. Pues creo que eso habla muchísimo de la calidad humana que Muchas tienes, gracias. Muchísimas gracias. de esta empatía que tú compartes, no solo en tu vida, en tu práctica diaria, sino en tu obra también. Gracias. Me gustó mucho lo que comentabas, que a veces la opinión que se omite habla más del que la hace que el que la recibe, ¿no? Claro. ¿Qué consejo le darías al emprendedor que se siente perdido o desconectado de su propósito? Bien, sí, siempre hay una fase, una etapa en donde dices, estaré haciendo bien las cosas, iré por el buen camino. Creo que haciendo evaluaciones a lo mejor de manera constante es bueno también. Si algo no está funcionando, replantear también es clave, replantear los objetivos o el fin último. Y nuevamente voy otra vez a lo que decía hace un momento, el sentido social, ¿no? El sentido de empatía, el sentido de solidaridad hacia el otro. Entonces, yo creo que eso debe ser aparejado y desde luego si hay alguna cuestión que no nos esté funcionando, replantear todo aquello que no nos está marchando de manera correcta. Totalmente. Pero eso va desde luego con la introspección que uno tiene. O sea, si tú te conoces perfectamente bien tus alcances, limitaciones, y lo vas apegando con el proyecto, va aparejado, ¿no? Aunque es una cosa, digamos, distinta, es parte de lo mismo, ¿no? Entonces, el replanteamiento es bueno. Por supuesto, muchísimas gracias, mi querido Marco. Y en el mundo acelerado, ¿qué puede un líder mantenerse o cómo puede un líder mantenerse fiel a su esencia sin perder la competitividad? Muy bien, eso es muy importante. Lo que hablábamos de la familia, creo que en la familia se cimentan los valores que uno trae y que de ahí puedes desplantarte todos los pisos que tú quieras y aunque te vaya muy bien, creo que no vas a perder la esencia, no vas a perder, decimos popularmente, el piso y eso es muy importante, ¿no? Cimentar y tener bien establecidos tus valores, de ahí viene todo. Por supuesto, muy bien. Precisamente creo que a veces creemos que el éxito cambia a las personas, pero realmente solo potencializa lo que realmente ya son. Exactamente. Una frase que me decía un abogado hace mucho tiempo que me dejó muy marcado es que el que no tiene y logra tener, loco se quiere volver. Exacto. Eso que tú comentas de mantener los pies en el piso y la mente del cielo, ¿no? Uh-huh. Siempre con esos valores que de alguna manera es lo que da la calidad humana. Así ¿no? es, efectivamente. Marco. Nos vamos a pasar a la siguiente pregunta. Lamentablemente ya tenemos que estamos por terminar. La recta final no nos gustaría acabar. Sí, pero muy interesante esta charla. Muy bien. Si nos permites una segunda parte, todos los comentarios que tengan, que por favor nos hagan llegar para que también se los hagamos llegar a nuestro querido Marco. ¿Qué hábito mental o emocional consideras clave para sostener un proyecto a largo plazo? Sí, es muy importante en cualquier proyecto, creo que la disciplina y la constancia es una fórmula excelente para llevar a cabo cualquier proyecto. Yo, por ejemplo, en tu casa, gracias, pues empezaba, no sé, a las 7 de la noche, una lectura, una hora, y luego a retomar la escritura, no sé, iba a dormir, acostando a las 1, 2 de la mañana, ¿no? Pero como es una disciplina, es una constante que hay que hacerlo. Y bueno, pues eso te lleva al logro de tus objetivos, de lo que finalmente quieres lograr. Entonces, eso es. Por supuesto. ¿Sabes algo que quiero recalcar? Es que casi con esta pregunta que hemos hecho reiteradamente a los que nos han hecho el favor de estar acá, y por lo general esas son las palabras que nos comentan: constancia, diligencia. Personas que vienen desde abajo, personas que quieren otras posibilidades, pero que al final creo que eso es una constante. Así es. Si tú eres constante y disciplinado, puedes alcanzar la culminación o la acuñación de cualquiera de tus metas y objetivos. Totalmente de acuerdo.
¿Cómo crees que puede ayudar este espacio, podcast Club de Negocios de Tlaxcala, a empresarios, líderes, así como también artistas como tú? Muchas gracias. No, pues indudablemente va a ayudar bastante. Te felicito, Alan, por este espacio, por todos sus seguidores que pues nutren de una u otra manera esto, y desde luego es muy importante, ¿no? La experiencia que uno trae en los diferentes ámbitos, en el deportivo, el artístico, el empresarial, el profesional, nutren, ¿no? A quien empieza, ¿no? Lo impulsa, lo ayuda. Entonces es muy importante, y sobre todo también saber valorar el trabajo del otro, ¿no? Todos aquí necesitamos de todos, claro. Entonces es muy importante esto, y qué bueno que se esté dando, qué bueno que tengas a más gente, que siga impulsando, y quien está atrás de cámaras, pues sea precisamente esa motivación de seguir adelante. Totalmente, muchísimas gracias, y obviamente también sin dejar pasar esta oportunidad de agradecer a todo el equipo de trabajo que está detrás del podcast, claro. Pues obviamente desde grabación, edición, postgrabación, también los patrocinadores de Monterrey, nuestros queridos amigos de Crece Regio, Crece Seguro. Muchísimas gracias a todos los que también hacen posible este espacio, principalmente pues a nuestros invitados especiales, que es a través de sus historias que nos inspiran, que nos llenan de esa motivación para seguir adelante, de crecer, no solo a nosotros, sino a todos los que nos ven. Perfecto, excelente, excelente. Pues vamos a pasar a las últimas dos preguntas, claro, de este episodio, mi querido Marco. Obviamente pues siempre buscamos que tenga algún beneficio todos aquellos que nos ven. Claro. Entonces si gustas, tenemos un espacio para que tú puedas darnos alguna promoción, alguna oferta para tu libro. Sí, claro. ¿Qué les parece si les dejo un libro? Ya la dinámica que tú decidas hacer con tus seguidores, o alguna pregunta, no sé, y con todo gusto hacérselos llegar. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Un ejemplar. Y una vez, y para que a tus seguidores, ojalá los tengan en sus manos y puedan acercarse más a este libro. Por supuesto, claro que sí, pues vamos a hacer una bonita dinámica, y obviamente pues el que gane, pues si no lo, claro, una vez que lo regalemos. Pero por supuesto que sí. Qué honor, muchísimas gracias. La última pregunta, que creo que esto es clave, mi querido Marco, es ¿qué personaje, líder, dueño de negocio o artista crees que debería de estar aquí en el próximo capítulo? Sí, fíjate que el día de antier estuve en un bachillerato. Me hicieron favor de invitarme como jurado precisamente de los proyectos de los alumnos, y estaba con nosotros un jurado muy joven, 19 años, que está a cargo de una empresa de cartón. Parece que recicla. Ella estaba constituida, la retomó y la está haciendo hacer grande. Entonces, te dejo el nombre, ponemos en contacto con este joven, es un joven, ¿verdad? Es muy, muy joven, y ya está impulsando en el ámbito empresarial. Entonces, me parecía interesante su proceso de cómo empezó y cómo ha ido creciendo, ¿no? Claro. Lo tomamos. Por supuesto, claro que sí, muchísimas gracias. ¿Sí? Pues, mi querido Marco, muchísimas gracias por esta oportunidad que tuvimos. Muchas gracias por todos los consejos de oro, por tu historia, por tu tiempo, que sin ninguna duda sé que va a crear mucho valor a todos los que estamos aquí y obviamente los que nos van a ver. Perfecto. Pues muchas gracias, y si me permites nada más concluir con un pensamiento que yo tengo, de que todos tenemos un don. Creo que Dios nos da un don en nuestras manos que hay que saberlo agradecer, desarrollar y sobre todo hacer el bien. Claro. Eso es. Muchísimas gracias, mi querido Marco. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias a toda la comunidad que nos acompañó hasta este momento. Esperamos que haya sido de agrado para ustedes. Los invitamos a que estén pendientes para nuestros próximos capítulos, y si gustan dejar algún comentario, con gusto lo responderemos. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo.